Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión de esta noche. Mientras se van conectando, les recuerdo, mi nombre es Marisol Urrego y voy a estarlos acompañando esta noche con un tema muy relevante en esta época, que son los cuidados respiratorios, y vamos a enfatizarlo un poquito en lo que es la época de pandemia. Entonces, mientras se van conectando más personas, me gustaría que me cuenten de dónde se conectan. Les cuento, estoy conectada desde Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, y me gustaría saludarlos. Si me pueden ir escribiendo quiénes son, de dónde se conectan, y agradecerles por estar conectados esta noche con Fundación Mi Colmena. También aprovecho para agradecer a Fundación Mi Colmena por la invitación a su gran proyecto Dona tu Don. Creo que nos llega a todas las personas cada uno de los mensajes que día a día nos transmiten, y de verdad que es muy importante este proyecto que tienen a cabo. Entonces, muy agradecida con la fundación. Muy buenas noches, veo conectada a Pilar Durán. Bienvenida, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden escribirme de dónde se conectan. Vamos a esperar unos minuticos más para dar inicio al tema. Me presento, mi nombre, como les decía, es Marisol Urrego Aguilera, soy fisioterapeuta, soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente soy candidata en la maestría de salud pública y desarrollo social en la Fundación Andina, con experiencia en toda la parte asistencial, desde la parte clínica, en consulta externa, hospitalizados. He sido docente y he trabajado en la parte de asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Y hoy, como les decía, vamos a tratar un tema bastante importante, que es acerca de los cuidados respiratorios. Para dar inicio al tema, entonces, mientras se van terminando de conectar, vamos a darle paso a una información muy importante que tiene Mi Colmena. Aprovechen para compartir esta información con las personas que ustedes consideren que les puede llegar este mensaje. Gracias. Buenas noches nuevamente. Vamos entonces a dar inicio al tema del día de hoy, acerca de los cuidados respiratorios. Y específicamente en esta época de pandemia. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, no olviden en escribirla y vamos a ir haciendo la charla mutuamente. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta noche. Entonces, tengo inicialmente una pregunta muy importante, y es que hagan una reflexión frente a lo que estamos viviendo, y es si las infecciones respiratorias las podemos tomar como todas son realmente COVID-19. Y frente a eso, no quiero centrarme realmente en la enfermedad COVID-19. En alguna oportunidad ya lo habíamos hablado acerca del virus y cómo era la fisiopatología de la enfermedad. Hoy quiero ir un poquito más allá, y es mirar todas esas infecciones respiratorias que se pueden dar, y específicamente
cómo podemos cuidarnos frente a ello. Entonces, cuando les decía esa pregunta, las infecciones respiratorias, ¿todas son por COVID-19? Y la respuesta es que no. Si bien es cierto que estamos en una época de pandemia donde la prioridad se vuelve ese cuidado frente a la enfermedad COVID-19, también es cierto que no han dejado de existir las otras infecciones respiratorias que se dan por otros virus. ¿Cuáles virus? Por la influencia, ¿cierto? También tenemos otra serie de virus que nos ocasionan otras infecciones respiratorias, y entre esas infecciones respiratorias tenemos el asma, la bronquiolitis, la bronquitis, incluso esa exacerbación de esas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, realmente, si bien es cierto que el COVID ha ocupado un lugar prioritario en esta época, no podemos dejar de lado las otras enfermedades que son parte importante del sistema respiratorio y que por épocas como las que estamos ahorita comenzando, lluviosas, pues empiezan a exacerbar más. Y ahora más que por la salida que ya tenemos por el final de la cuarentena, más no de la pandemia, podemos tener mayor esa exacerbación de esas mismas patologías o enfermedades. Quiero referirme un poquito como a la situación que hemos venido viviendo acerca del COVID. Entonces, es importante tener en cuenta que día a día se están generando esos contagios y esos contagios se dan es por las características que tiene el virus. Recordemos un poquito que ese virus viene de la familia del coronavirus y es el SARS-CoV-2, ¿cierto? Este es el que realmente produce la enfermedad del COVID-19. ¿Qué es lo que hace este COVID-19? Y es que puede generar síntomas leves, ¿cierto? Moderados o graves y finalmente llevar a la muerte. De acuerdo a eso, digamos que escuchamos muchos mitos o a muchas personas acerca de lo que es la enfermedad COVID-19. Uno simplemente dice que no existe, que no hace parte de, digamos que lo que estamos viviendo actualmente, que se la inventaron, y la verdad es que sí es una realidad, es una pandemia que comenzó a mediados de diciembre en China, en Wuhan exactamente, y llegó a nuestro país el 6 de marzo, donde se confirmó nuestro primer caso. Y de ahí en adelante su contagio ha sido masivo. Esto que eso lo esperábamos porque así se comporta el virus. Y de alguna manera hemos llegado al pico y ha descendido ese pico en algunas ciudades, en otras ciudades todavía está el pico, o sea, ni siquiera ha llegado, y por ende no podemos bajar la guardia frente a eso. Y como les decía, existen otros virus que producen otras enfermedades, ¿cierto? Como les decía, el virus de la influencia, el sincitial, que son virus que están presentes, el adenovirus, y que de alguna manera producen otra serie de complicaciones respiratorias dentro de nuestro pulmón o toda nuestra vía respiratoria. ¿Cómo se da ese manejo desde el, digamos que desde el aparato respiratorio, desde nuestro sistema respiratorio? Recordemos un poquito que nuestro sistema respiratorio pues viene ocupando desde la nariz, todo lo que es la boca, ¿cierto? La laringe, ¿cierto? Y pasa tráquea, finalmente faringe, tráquea y llega a los pulmones. Y en los pulmones se divide lo que son bronquios, bronquiolos y finalmente los alveolos, que los conocemos como la unidad funcional de nuestro pulmón. ¿Qué significa eso de unidad funcional? Que es donde percibimos el aire, ¿cierto? Y donde hace el intercambio con la sangre para poder oxigenar el resto de nuestro organismo. Cuando alguna parte de ese sistema respiratorio falla, pues vamos a tener alteraciones en alguna parte de nuestro sistema respiratorio que por ende no va a permitir que tengamos una muy buena oxigenación de todo nuestro cuerpo. Y eso va a generar síntomas como malestar general, fatiga. En general, son los principales síntomas que pueden repercutir en dolor de cabeza, en dolor muscular, en dolor de garganta, en fiebre, y digamos que al diferenciarlo de otra patología es difícil y debe generarse, digamos que no solamente la historia clínica, sino hacer unos exámenes específicos para diagnosticar y mirar exactamente cuál es la enfermedad que se está adquiriendo, o si sencillamente es una simple gripa leve. ¿Qué está pasando hoy en día con la pandemia? Y es que están haciendo
esos test para descartar COVID-19. Y digamos que eso es lo que estamos viendo independientemente del tiempo que tarde cada una de las pruebas que se realice. Pero también nos estamos dando cuenta que si no, que si es negativo, a pesar de que tenga algunos síntomas respiratorios, no se está haciendo esa diferencia de diagnóstico que si no es COVID, entonces, ¿qué otra enfermedad respiratoria puede estar pasando? Y creo que eso ha hecho que de alguna manera las estadísticas de las infecciones respiratorias generales haya disminuido. Es una de las hipótesis. Así como también que por estar en cuarentena, ¿cierto? Digamos que no hemos tenido el mismo contacto con las personas y de alguna manera el clima no hemos estado en contacto, entonces ha favorecido a que esas otras enfermedades también disminuyan, pero no sabemos realmente si ha sido realmente por la cuarentena o porque estadísticamente nos están dando esos diagnósticos específicos de enfermedades respiratorias. Frente a eso, entonces, ¿qué les quiero contar? ¿Cierto? Uno, que no todo es COVID, que existen otras enfermedades respiratorias que ya las conocemos y que dependiendo del año en el que estamos pasando, se exacerban o no. No solamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional. Incluso en otros países encontramos otra serie de virus o enfermedades respiratorias que se exacerban de acuerdo al clima o a la estación que se encuentre el país. Entonces, frente a eso es importante que tengamos en cuenta que no todo es COVID y que con mayor razón en esta época tenemos que cuidarnos muchísimo más. ¿Qué virus pueden causar las neumonías? Tenemos varios tipos de neumonía y no me voy a centrar en explicar cada una de ellas, pero sí es importante que tengamos en cuenta una que es como la más común y es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cierto? ¿Cuál es esa neumonía adquirida en la comunidad? Es la que, como su nombre indica, la adquirimos en cualquier parte por estar como en la parte social, ¿cierto? Puede ser con el vecino, con el familiar o cualquier persona que tenga el virus. ¿Qué virus pueden causar esa neumonía adquirida en la comunidad? Tenemos el virus sincitial, que ya les había nombrado, tenemos el citomegalovirus, tenemos el de la influencia, tenemos el adenovirus, y estos virus lo que generan es que se vaya generando una infección y esa infección se sobreinfecte y posiblemente llegue a la parte más inferior de los pulmones, que son los alvéolos, que es realmente donde se produce la neumonía. ¿Sí? Es una inflamación del alvéolo y como les decía, el alvéolo es la unidad funcional de nuestro pulmón, el que permite ese intercambio gaseoso y que fluya el aire perfectamente y que pueda oxigenarnos todo nuestro cuerpo. Cuando se inflama, ¿sí? Entonces pierde esa función que es de generar que tome aire y lo expulse, entonces pierde esta función y queda completamente estático. Lo que no permite es intercambio gaseoso, ¿cierto? Que se generen flemas, que no permita que pase el aire y por ende pues se generen los síntomas que ya habíamos hablado. ¿Qué medidas tenemos para hacer esos cuidados respiratorios? Desde hace mucho tiempo hablamos de esas medidas y es lo que conocemos hoy en día como acciones de promoción y gestión del riesgo, que es lo que realmente hacen desde la atención primaria, digamos que en las clínicas de primer nivel, hospitales, ¿cierto? Que lo generan para mirar qué acciones tomamos para prevenir y para mitigar, digamos que esas infecciones que pueden llegar a causar daños cruciales en nuestra vida y generar incluso hasta la muerte. Entonces, dentro de eso es importante que nos devolvamos un poquito cuando hablamos de promoción, ¿cierto? Y es un término que no es nuevo, lo conocemos desde el siglo XVIII, incluso antes, donde empezaron, digamos que las primeras enfermedades o pandemias que se generaban y hacían esas acciones. Entonces hacían cuarentenas y se daban todas las acciones que conocemos como prevención, ¿cierto? Que el lavado de manos, que uso de mascarillas, y en ese entonces lo que buscaban era aislamiento. Entonces hacían las cuarentenas en ciertos lugares. ¿Cuál era su objetivo en esa época? Y era que los trabajadores que de alguna manera hacían toda la parte productiva, ¿cierto?, del capitalismo, pues estuvieran bien para que siguieran produciendo. Entonces, esto fue, digamos que evolucionando, pero pues en ese entonces no se conocía con el nombre de promoción y mucho menos de gestión del riesgo.
Y así, digamos que a medida que fueron pasando los años, más o menos en 1978, en Almata se da ese primer intercambio de atención primaria donde hablamos de promoción realmente y de prevención y nos damos cuenta que eso no es solo individual, ¿sí? Que eso debe ser una responsabilidad intersectorial. Digamos que hoy hablamos que el autocuidado y que si usted no se cuida, entonces nos enfermamos todos. Sí, en parte es cierto, ¿sí? Y tiene un porcentaje muy alto, pero realmente el trabajo de esa promoción no es solo uno como persona, sino el colectivo, y el colectivo debe estar apoyado de toda la parte sectorial, no solo de salud, sino de toda la parte económica, política, que puedan generar que realmente se den esas acciones de promoción y prevención. Por eso no me voy a extender a hablar solo de acciones de promoción y gestión del riesgo, por lo que les digo, porque eso es mucho más intersectorial. Yo voy a hablarles específicamente de una porción de esa parte de promoción, que es el autocuidado, que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pero como les digo, no es lo único. O sea, podemos hacer esa parte, pero si no tenemos todo el apoyo del sector salud, social, económico, etcétera, pues realmente no van a funcionar esas acciones de promoción, ni mucho menos de gestión del riesgo para mitigar, en este caso, la pandemia o las infecciones respiratorias que podemos adquirir. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Frente a eso, entonces, tengo 3 parámetros para nombrarles el día de hoy. Uno es cómo evitar que el niño específicamente, o el adulto mayor, o el adulto, ¿cierto?, joven, se enferme. El segundo es cómo cuidamos a ese niño, a ese joven, ese adulto o a ese adulto mayor en casa. Y finalmente, ¿cuándo debo consultar al médico? Entonces, teniendo en cuenta esos 3 parámetros, como les decía, me voy a enfocar desde la parte individual, desde la parte del autocuidado. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas antes de que nos enfermemos, ¿qué debemos hacer? Entonces, uno es evitar el contacto con personas que tengan los síntomas. ¿Sí? O sea, eso no es de ahorita, eso siempre ha venido y siempre se ha dado. Entonces, es importante que lo recalquemos. Recordemos que no solamente es COVID. ¿Sí? Puede que la persona que tenga los síntomas no tenga la enfermedad COVID-19, pero puede tener influencia, pero puede tener otra enfermedad que facilito puede ser transmitida y podemos adquirirla. Entonces, uno de los primeros pilares es eso, ¿sí? Evitar personas que tengan el contacto. ¿Cómo las voy a evitar? Entonces, en este momento sí que es importante ese aislamiento social. Y dentro de ese aislamiento social, cuando hablamos que estemos a 2 metros de distancia de la otra persona, es porque el virus, ¿sí?, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, alcanza ese recorrido de 2 metros. Y ahora, cuando hacemos ejercicio, el recorrido es mucho más amplio. Es más, cuando están en ciclismo, puede llegar 5 hasta 8 metros, por eso hablan de mantener la distancia en bicicleta de 5 metros. Y lo más importante, que tengan la mascarilla, ¿sí?, el tapabocas. Este tapabocas no importa si es de una sola capa, si son las 2 capas, si son las 3 capas, lo importante es mejor tenerlo que no tenerlo dentro del parámetro. ¿Listo? No voy a hablar de las clases de mascarillas que tenemos y cuáles son las mejores o no, lo importante sí es que debemos tenerlas y que debemos ser muy cuidadosos frente al uso de las mismas. Es decir, que cuando las usemos, si son mascarillas desechables de una sola, hay que desecharlas. ¿Por qué hay que desecharlas? Cuando hablamos, cuando respiramos, cuando estamos en contacto con la mascarilla, esta mascarilla en la parte interna se humedece y a medida que se humedece pierde realmente el filtro, pues pierde su función y pues no vamos a lograr el propósito, que es que filtre sí, el aire para que las partículas que ingresen sean más efectivos. Entonces debemos desecharlo. Y si son los reutilizables, se aconseja lavarlos diariamente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Las mascarillas que tienen válvulas, digamos, no es que sean malas, lo que pasa es que está protegiendo a la persona que tiene la mascarilla con válvula, no al otro. ¿Listo? Porque lo que hace al inspirar es que se cierra la válvula, pero cuando expira, expira todo.
entonces la persona que está alrededor de nosotros pues no está siendo protegida de la misma manera. Es importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas cuando usemos la mascarilla. Otra de las cosas cuando usamos la mascarilla es que debemos colocarla siempre por encima de la nariz y por debajo de la barbilla, ¿sí? Y que quede bien ajustada la mascarilla. De nada nos sirve que quede ancha o que quede suelta o que no la pongamos por debajo de la nariz o descubriendo la boca o estarla manipulando, porque eso hace que de alguna manera el virus quede en las manos. Y las manos las utilizamos absolutamente para todo y es muy fácil que las llevemos a la nariz, a la boca, y de esa manera pues vamos a generar que el virus ingrese a nuestro organismo y pues nos vayamos a contagiar. Otra de las cosas que hemos hablado es el lavado de manos frecuente. Cuando hablo de lavado de manos frecuente, nos dicen que debemos estar lavando entre 2 a 3 horas, ¿sí? Y que ese lavado debe ser mínimo de 20 segundos, pero no es solamente aplicar jabón y ponerla en el agua y ya, o dejar las manos en el agua 20 segundos y ya, no. La idea es que realicen los pasos para generar el lavado de manos. Entonces recuerde que se deben lavar las palmas, los dorsos, toda la parte interdigital, ¿cierto? De los dedos. Debemos hacer lavado de las uñas, pero es acá, ¿sí? Y finalmente el pulgar y finalmente el lavado completo. Si lo voy a hacer con gel, debo generar los mismos pasos. La idea es que si lo hago con gel, si lo hago frecuentemente con el gel, eso va a generar adherencias, entonces se vuelve pegachento y es más fácil que también, digamos, que se adhiera con facilidad al virus, entonces por eso es importante que el lavado de manos sea frecuente. En la limpieza de las superficies también debemos hacerla, es decir, cuando limpiamos el polvo. La idea de hacer esa higiene o limpieza del polvo, la idea es que siempre se haga con un paño húmedo, esto que no sea suelto porque lo que va a generar es mayor polvo. Entonces la idea es que se haga con un paño húmedo. Si ustedes tienen niños menores de 3 meses, la idea es que no tenga acercamiento, digamos que única y exclusivamente con los familiares con los que vive y no con los de afuera. Así evitamos que el niño pues, contraiga alguna infección respiratoria. Y en ellos es más importante porque hasta ahora está generando toda la madurez de su parte pulmonar. Como todos, no solamente ahorita los niños y los adultos mayores, sino todos evitar las aglomeraciones, ¿cierto? Donde veamos demasiadas personas y menos que no cumplan con los 2 metros de distancia, evitémoslo. No nos acerquemos, tratemos entre todos de mantener la distancia, la mascarilla y ese lavado de manos de manera muy responsable frente, digamos que no solo a la pandemia, sino siempre que usted tenga algún síntoma gripal. Es más, si lo tiene, evite salir, aíslese. Otra de las cosas es evitar los cambios bruscos de temperatura. Esos cambios bruscos de temperatura normalmente los tenemos muy en la mañana, ¿sí? Desde las 7, 7 y media de la mañana y después de las 5, 5 y media de la tarde. Entonces es importante el cubrimiento de la nariz y boca. Sabemos que en este momento pues no es un problema porque estamos usando la mascarilla, entonces eso nos evita a que recibamos esos golpes específicamente de frío en esos cambios bruscos de temperatura que nos pueden generar que se presenten los virus. Si usted es madre y su hijo es menor de 2 años, no olvide la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años que sea un complemento. Es importante realizarlo, ya que dentro del manejo de la leche materna lo que vamos a encontrar es un gran número del aumento del sistema inmunológico en nuestros hijos. Entonces es importante que lo hagamos y que no lo dejemos de hacer. ¿Qué es importante de esa lactancia? Pues hacer una muy buena higiene del seno, ¿sí? Entonces hay que lavarlo muy bien y si usted tiene algún síntoma gripal o demás, use la mascarilla, pero no deje de lactar a su pequeño. Otra de las cosas importantes que debemos hacer en casa es toda la parte de buena iluminación que tengamos en donde vivimos y sobre todo el manejo de la ventilación. Entonces es importante abrir ventanas, abrir puertas, que realmente se dé ese manejo de la ventilación. Eso ayuda a esparcir el virus, a que no se mantenga en el ambiente, sino que salga dentro del manejo.
Como les había dicho, el manejo del polvo, entonces evitar esa acumulación de polvo, ¿cierto? Y limpiarlos con paño húmedo. Cuando hablo del manejo del polvo, no solamente lo hablo en las superficies, sino en las cobijas, en los muñecos, que es donde se acumula, sobre todo en los peluches. Entonces es importante hacer un lavado continuo de las cobijas y, digamos, de esos muñecos. Y no solo de los peluches, no, de los muñecos que usualmente usan los niños, porque ellos tienden a llevarlos siempre a la boca. Entonces es importante el manejo de estos elementos. Muchas veces decirle, bueno, no se los lleve a la boca, eso lo van aprendiendo, pero sin embargo cuando son muy pequeños, pues ellos aprenden y exploran es a través de la boca. Entonces tampoco podemos quitarlos del todo o no dejarlos porque ellos siguen creciendo y tienen que explorar para desarrollar todo el manejo físico que tienen dentro de su manejo. Las personas fumadoras, entonces es importante, ¿sí? No les puedo decir dejen de fumar de hoy para mañana porque no va a ser así, pero sí es importante que no lo hagan dentro de sus hogares, ¿sí? Que lo hagan siempre al aire libre y eviten fumar cuando, digamos que donde transcurren muchas personas, ¿sí? Háganlo en un espacio libre y donde tenga el espacio suficiente para generar, digamos que ese hábito. Si tiene hijos o va a llegar a la casa, espere un buen momento antes de ingresar, lave muy bien las manos y si es posible cambie la ropa para que no, digamos que contamine el ambiente donde están las personas, sobre todo las más vulnerables, niños menores de 5 años o adultos mayores o alguna persona con una enfermedad recurrente, ¿sí? O patología o morbilidad que tenga actualmente. Bueno, ya hablamos de las mascarillas, de la importancia de cubrirlos. Entonces, si usted va a estornudar, si usted va a toser, independientemente de que tenga la mascarilla, use el antebrazo para estornudar, para cubrirse, o un pañuelo en específico que sea de papel para que lo pueda desechar e inmediatamente lavarse las manos. También es importante mantener las fosas nasales libres de moco. Entonces es importante que el niño o el adulto, la persona que de alguna manera esté con algún tipo de síntomas respiratorios, que su nariz esté completamente libre de ello. ¿Cómo lo puede hacer? En los niños, en los adultos, pues normalmente usamos solución salina y hacemos un lavadito nasal. En los niños, bueno, en general tengan mucho cuidado cuando lo realicen, porque queda muy pegado al conducto del oído y puede generar otitis. Entonces la idea siempre es que lo hagan de medio lado o sentados y no, cuando lo introduzcan siempre lo hagan a 45 grados para que se dé un buen lavado nasal frente a eso. Digamos que si tenemos que de alguna manera expectorar, pues no lo hagan en cualquier parte, usen el baño o específicamente. Listo, esas son como las recomendaciones generales frente a cómo prevenir. ¿Cierto? Digamos que hasta ahí cómo sería el manejo para prevenir esas infecciones. Y el segundo punto que veíamos era cómo cuidar ya a esa persona cuando está enferma o cuando tiene esos síntomas. ¿Cierto? Entonces tenemos unas medidas básicas y uno es, digamos que muy específico y es mirar la temperatura. Entonces hablamos de fiebre. Cuando hablamos de fiebre, que es un tema que, digamos, nos mide la temperatura, pero no tenemos claro cuándo considerar que una persona tiene fiebre. Y hablamos de fiebre cuando el termómetro nos da por encima de 38 grados centígrados. En ese momento hablamos que hay fiebre. ¿Listo? Antes no. Si está entre 37,5 hacia arriba, sin llegar a 38, empezamos a hablar que hay picos, más no es fiebre. Entonces eso es importante que lo aclaremos y que tengamos en cuenta que no puedo decir que tiene fiebre porque lo sentí calientico, sino que es importante cuantificar la temperatura. Frente a la alimentación, entonces normalmente cuando hay síntomas gripales hay pérdida del apetito. Lo importante de ello es de no dejar que la persona deje de comer y sobre todo de tomar líquidos. Entonces, una de las recomendaciones es que uno pues administre líquidos, digamos que con mayor frecuencia y por otro lado la comida la empiece a fraccionar.
y que sea más seguido. Si no come lo que comía antes, no importa que sea poquito, pero digamos que más seguido, y que tome demasiados líquidos. Cuando digo demasiados líquidos, tengan también en cuenta, sobre todo en los adultos mayores o personas que tienen retención de líquidos, hasta qué punto lo hace, porque si no lo que vamos a hacer es empeorar la condición, digamos, física o fisiológica de la persona. El lavado de manos, digamos que aquí con mayor frecuencia se debe generar, porque ya tiene los síntomas, entonces cada vez que se toque la nariz o que se toque la boca, pues va a generar que el virus pase a sus manos, y si las manos las lleva a las superficies, pues vamos a generar que el contagio se dé mucho más rápido. Entonces es importante aquí el lavado de manos con mucha más frecuencia. Entonces llevamos fiebre, ¿cierto? Llevamos la alimentación y llevamos el lavado de manos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la tos, ¿cierto? Y normalmente lo que hacemos es dar antitusígenos, es decir, jarabes que nos suspendan la tos. No es recomendable, ¿sí? La tos hay que dejarla fluir. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta es cómo es la tos, ¿sí? Si aumenta, si no aumenta, si es una tos muy seca, si es una tos productiva dentro de ese manejo. Y a partir de eso, hacerle un seguimiento. Si esa tos es demasiado seca, donde la persona se pone roja, se pone morada, pues nos está diciendo que es un signo de alarma y que debemos irnos, digamos que a un centro de salud. Si lo podemos manejar, entonces hay que mirar qué tipo de tos es, si es frecuente, cuándo aumenta, cuándo disminuye, qué le produce más tos. Eso es lo ideal, pero no dar antitusígenos a menos que el médico pues dé las recomendaciones necesarias, pero no deben hacerlo. Signos de alarma, ya que llegamos a esos signos de alarma, ¿cuáles son esos signos de alarma que debemos consultar, digamos que inmediatamente? Uno de los signos más característicos es cuando decimos que aumenta la respiración. ¿Y cómo sé que aumenta la respiración? Entonces, una de las cosas es que empieza a respirar muchísimo más rápido, y esa respiración más rápida, voy a hablar primero de los niños, ¿cómo la vemos? Hay un aleteo nasal, uno. Dos, ustedes miran las costillas del niño y se hunden. Tres, al lado del esternón, por toda la parte media, finalizando el esternón, usted ve que se hunde completamente, eso es lo que conocemos como una retracción sifoidea, y vemos específicamente todo el hundimiento. Entonces ese hundimiento lo vemos en las costillas. Cuando empieza a grabarse más, entonces lo vemos en la parte superior de nuestra clavícula, o en la parte inferior. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como aumento de la respiración, y nosotros lo llamamos tirajes, ¿sí? Son tirajes intercostales, subclaviculares, infraclaviculares. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, cómo está respirando el niño en este caso. Aleteo nasal y los tirajes que vemos ahí. Otra de las cosas que vemos es que alrededor de los labios, incluso a nivel de los dedos, de las uñas, vemos que se pone o muy pálido o completamente morado. Eso nos está diciendo que no está oxigenando bien, y eso también es una preocupación. El quejido, esa parte también nos está indicando que el niño ya está mal. Y en el adulto normalmente vemos esos tirajes, vemos también incluso a veces el tejido, como la falta de respirar, y el adulto nos refiere que siente gatos, que son las sibilancias que él mismo siente y que son audibles a distancia. Entonces son, digamos que signos de alarma que nos dicen usted debe irse para urgencias. Y la fiebre, cuando llega a 38, usted la maneja, digamos que colocando pañitos, el baño, incluso con acetaminofén, que es lo único que le podemos suministrar dentro de ese manejo. Si usted ve que pasan los 3 días y continúa con fiebre, es un signo que debe ir al médico. Y adicionalmente, si usted en un solo día no logra controlar la fiebre, sino sigue y sigue, da la acetaminofén y de pronto baja 2, 3 horas y vuelve y se da y no logra controlarlo, también es un signo de alarma que nos indica que debemos generar la visita al médico o al centro de salud. Las cosas que se dan a nivel nasal, entonces se debe indicar, pues ya hablamos de la limpieza nasal, que se dé con suero fisiológico, las veces que ustedes consideren que sean necesarias. ¿Listo? Porque si hay moco, pues eso va a dificultar la entrada de aire y pues va a ocasionar otras, digamos que alteraciones en los síntomas respiratorios que podemos encontrar.
Los cuidados que deben tener las personas que están a cargo, sobre todo en los niños, en los adultos mayores, o los que conocemos como cuidadores. ¿Listo? Importantísimo, y aquí me quiero inclinar un poquitico a las personas que de alguna manera ya tienen una comorbilidad, bien sea adultos mayores, porque ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica instaurada, ¿cierto? O aquellos niños que son diagnosticados ya con asma, que tienen bronquiolitis y que de alguna manera en esta época están manejando algún medicamento, y ese tipo de medicamentos como los inhaladores. Entonces es importante ese manejo de los inhaladores. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando realizo un manejo de inhaladores? Que sea suministrado con inhalocámara. La inhalocámara va a depender de acuerdo a la edad de la persona. Entonces hay para niños y hay para adultos. ¿Por qué es importante la inhalocámara? Porque permite que las moléculas del inhalador lleguen específicamente a donde tienen que llegar. Si son específicamente para el pulmón, pues van a tener que llegar hasta los bronquios y específicamente al pulmón. Si son de vía aérea superior, pues específicamente a la tráquea o normalmente a la tráquea, que es donde llegan de vía superior para generar esa antiinflamación que se requiere. Y la inhalocámara nos va a permitir que ese flujo que se dé sea el adecuado, ¿sí? Que no sea turbulento, que sea laminar, que sea fino, y de esa manera las moléculas puedan ingresar fácilmente al pulmón y producir lo que queremos, ¿sí? Si es un caso de que el pulmón se abra, si es el caso de que queremos que llegue realmente a las secreciones para que nos ayude a disminuir su densidad para que su expulsión sea mucho más fácil. Entonces es importante el manejo de esa inhalocámara y tener en cuenta cuál es la dosis que su médico le ha recomendado, pues para poderlo generar. ¿Listo? Digamos que tener toda la disposición para realizarlo de la mejor manera. A veces lo que hacemos es colocarlo rapidísimo y eso no hace nada, ¿sí? Entonces, contar siempre los 10 segundos cada vez que se lo aplique. Y otra de las cosas importantes que genera o previene son los hongos a nivel de la boca. Normalmente cuando lo haces directo, esas moléculas lo que generan con la mucosa es generar hongos. Entonces hay que hacer los enjuagues. No quiere decir que con la inhalocámara no lo haga. También puede suceder y por eso es importante el enjuague, no con agua, pero es mayor el riesgo cuando no se coloca la inhalocámara. Entonces es importante el manejo de estos inhaladores. ¿Qué más recomendamos frente al manejo que se da de los cuidados respiratorios cuando una persona, digamos que tiene alguna patología para evitar que se exacerbe específicamente respiratoria? Entonces, si tiene manejo de oxígeno, es importante que lo use. El oxígeno es un medicamento más, como cuando el que tiene hipertensión le toca tomarse su pasta para la hipertensión. La persona que es diabética tiene que tomar su pasta o sus medicamentos para su enfermedad. El oxígeno también es un medicamento. La diferencia con los otros medicamentos es que no se lo han inventado ni en jarabe, ni en gotas, ni en pastas, sino sigue siendo, pues como ustedes lo ven, con una manguera. En este caso, si es de flujo bajo, y dependiendo de su estado, pues se lo van a recomendar por horas, o puede ser permanente, puede ser en la noche, pero lo importante es que lo use, y lo use a la dosis que sea recomendada, de acuerdo pues a sus necesidades. Estos cuidados también implican que donde va conectado el oxígeno, que es el humidificador, también estén cambiando frecuentemente el agua, que verifiquen muy bien la cánula nasal, que estén limpiándola con mayor frecuencia, que sea una higiene muchísimo mayor, porque el virus puede alojarse con mayor facilidad ahí. Y ustedes saben que según las estadísticas epidemiológicas, pues en el adulto mayor tenemos un alto nivel de las complicaciones que sea. Eso no quiere decir que en otra edad no se dé, pero epidemiológicamente son las edades que hemos visto que tienen mayor repercusión la enfermedad. Y como les digo, no solamente COVID-19, sino una enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede complicar por sobreinfección dentro de ese manejo. Bueno, de acuerdo a eso, entonces íbamos con los inhaladores, con el manejo de oxígeno y pues con los otros medicamentos
que esté tomando. Entonces es importante que se los tome a las horas que son indicadas, la dosis exacta que debe generarse, y si usted presenta algún cambio o alguna situación que no había visto, es importante que le informe, que le informe a su médico para que él tome las medidas necesarias de modificar, si es necesario, alguno de los medicamentos que esté tomando o alguna situación específica que usted esté presentando. Eso es como frente a, como a las opiniones que tenemos o recomendaciones que tenemos a las personas que ya tienen alguna enfermedad crónica específica respiratoria. En los niños pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tiene ya alguna enfermedad, una bronquiolitis o asma, que ya esté diagnosticada, es importante que tenga igual el manejo de los inhaladores, que le den sus medicamentos, digamos que a las horas específicas que debe ser y con la dosis adecuada, y hacer un seguimiento de todos sus síntomas por si hay algún cambio, con el fin de estar avisando frente a eso. Entonces, haciendo como un recordatorio de frente a lo que estamos viendo, cuáles son esos signos de alarma que ya les nombré, es cuando yo debo ir inmediatamente al médico. Y más cuando esos signos de alarma se complican, como cuando el niño o la persona ya no puede comer bien, ya no tolera la comida, digamos que la vomita toda, presenta la respiración, como les decía, muchísimo más rápido, ve ese hundimiento en las costillas, ese aleteo nasal, la coloración morada, azul o pálida en los labios, en las manos. Es importante que son signos de alarma clarísimos que debemos irnos de inmediatamente a un servicio de salud o avisar a la red, digamos que más cercana. Otra cosa importante que tenemos que generar es no automedicarse, ¿listo? Que porque al vecino le fue bien con eso, o al familiar, o no se vieron en alguna parte que eso que estaba tomando le sirvió, no todos los organismos son iguales, entonces es importante no automedicarse. Hoy en día, pues digamos que existen esas plantas medicinales que desde que no tengan ninguna contraindicación, usted la puede tomar, ¿cierto? Esas aguas aromáticas, digamos que no tienen ninguna contraindicación, sin embargo hay unas que pueden estar aumentando la tensión o pueden generar algunos efectos, entonces tenga cuidado también con qué tipo de plantas medicinales puede o no consumir. Uso exclusivo de la mascarilla, como lo habíamos visto. No olvide realizar ejercicio. Si no puede, directamente al aire libre, en un espacio cerrado donde usted se sienta cómodo. Empiece con 10, 15 minutos hasta que logre hacer media hora, 45 minutos. No olvide la mascarilla en los espacios libres. Así realice ejercicio. Debe colocársela. Puede que limite un poco su resistencia, pero si usted siente dolor pectoral o demás, no haga el ejercicio y avise, porque no es el tapabocas el que le produce eso. ¿Listo? El tapabocas lo que le está es ayudando a protegerse, incluso mejorando su resistencia. Entonces es importante que también lo tenga en cuenta. El distanciamiento social, el lavado de manos, y si usted tiene algún síntoma gripal, aíslese de los demás. Lo importante aquí es cuidarnos entre todos. Entonces, estas son las recomendaciones generales a nivel respiratorio. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. No sé si por el interno me confirman. Perdóname, yo reviso aquí. Bueno, creo que no hay. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Espero que el tema que hemos tratado el día de hoy haya sido muy importante y que les ayude, sobre todo, para seguir conviviendo con esta pandemia. Les repito, no se ha acabado, sigue, y lo que sí se acabó es que ya no vamos a estar completamente encerrados, sino tenemos la oportunidad de salir. Si usted no tiene la necesidad, no lo haga. Los que tienen que hacerlo, cuídense mucho. Y lo que les digo, el autocuidado es una parte importante, pero no es todo. La parte de promoción
y gestión del riesgo que nos da. Eso va acompañado de todo el sector de salud, de todo el sector económico, político y de cada uno de los sectores que involucren ahí. Esto la salud es de todos, no solamente de uno solo cuidándose. No tengo nada más para darles el día de hoy, veo que no hay preguntas, entonces los dejo con Fundación Nicomena, que tienen más información para ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y una feliz noche.